un gusto poder compartirle una palabra que yo sé que va a bendecir su vida, ¿verdad? Como lo mencionábamos al principio, ¿verdad? En nuestra adoración, venimos porque buscamos a Dios, estamos buscando a Jesucristo, ¿verdad? Y el hecho de estar aquí es un acto de decirle: Señor, yo te estoy buscando, y dice su palabra que todo el que busca, encuentra, ¿verdad? Aquel que toca, se le abre, ¿verdad? Así que esta mañana pues el Señor nos va a bendecir con una palabra, ¿amén? Ahí donde está, cerremos un momentito nuestros ojos. Padre, muchas gracias. Sé que nos hemos puesto, Señor, en la adoración, te hemos bendecido y te hemos honrado, Padre, pero un momento más, Señor, pedimos que nos hables a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, hoy no tenga tropiezo. Padre, que cada uno de los que estamos acá podamos entender, que cada uno de los que estamos acá podamos recibir y comprender y ver claramente, Señor, que nos quieres hablar. Padre, que tu palabra penetre, entre a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y Espíritu Santo, sobre todo te pedimos que seas tú el que nos ayude a poder, Señor, ponerla en práctica. Tu palabra dice que tú bendices a aquel que hace, no solamente al que oye, pero para poder hacerla y practicarla te necesitamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias desde ya por esta palabra. Espíritu Santo, toma tu lugar. Sé tú el que hablas y sé tú el que permita que la palabra sea recibida. Sé tú el que quites todo tropiezo, Padre, todo cansancio, todo lo que no te agrada en esta mañana, Señor, quítalo en el nombre de Jesús. Padre, nos disponemos de todo corazón a escucharte. Y muchas gracias desde ya porque nos vas a enseñar algo que va a ser es muy importante en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en una palabra que en estos tiempos como que no es muy popular. Algo que es difícil para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos un cuerpo, una carne, ¿verdad? Y la carne siempre nos pide a cada uno de nosotros cosas contrarias de lo que Dios nos pide. Es por eso que esta parte es muy difícil aceptarla, pero es un llamado para cada uno de nosotros a que podamos hacerla parte de nuestra vida. Y esa es la humildad. Sabemos, ¿verdad?, que la humildad, el mayor ejemplo de humildad es Jesús, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver. Pero para nosotros, ¿verdad?, no es así como que un motivo de deleite y de gozo saber que el Señor nos quiere a cada uno de nosotros que seamos humildes. La humildad en sí, ya hemos estudiado muchas veces que no tiene nada que ver con nuestra forma de vestir, ¿verdad? No es tanto externa, sí se puede ver la humildad, pero más que todo es interna. Jesús, sabemos que Él, su persona, ¿verdad?, y sus características fueron humildes, ¿verdad? Pero Él es Dios, era poderoso, ¿verdad? Él es el Rey, mas sin embargo dice su palabra que es humilde. Y nos hace un llamado a cada uno de nosotros a hacerlo, ¿verdad? Pero en esta mañana yo quiero que meditemos cómo somos nosotros delante del Señor, ¿verdad? Sabemos que humildad es conocerme a mí misma, es saber, ¿verdad?, saber quién soy y reconocer mis discapacidades, reconocer que no lo puedo lograr todo, que hay momentos en que voy a necesitar ayuda, hay momentos en que necesito de alguien más. La humildad es reconocer, ¿verdad?, que tengo límites como persona y que necesito a Dios. Humildad es saber, ¿verdad?,
que nosotros humanamente no somos nadie sin el Señor. Nosotros, solo nuestra parte humana, sin Cristo, nosotros somos, dice la palabra del Señor, miserables, ¿verdad? Humanamente no podemos alcanzarlo. Necesitamos la ayuda del Señor. Y eso es todo lo contrario a la arrogancia. La arrogancia en este tiempo sí es común. La arrogancia sí es deleitosa, ¿verdad? La arrogancia, el orgullo, la vanidad, todo eso es algo que el Señor quiere que se desaparezca de nuestras vidas. La palabra del Señor dice que con quienes está el Señor de cerca, quienes mira al Señor, a los humildes, y dice a los orgullosos, a los que se creen superior que todos, porque eso es lo contrario de ambas cosas. Mira, humildad es saber que yo no valgo más que otra persona. La humildad, la persona humilde sabe que todos somos iguales delante del Señor, ¿verdad? Y no se siente más importante ni más valiosa porque tenga más o porque no lo siente así. En cambio, la arrogancia, la palabra arrogante o la persona arrogante es aquella que se siente superior a los demás, ¿verdad? Y que siente vanagloria, que tiene una necesidad profunda de ser vista, de ser alabada por los demás. Y como Jesús, el Señor, es humilde, su persona es humilde, rechaza a aquellos arrogantes, a los orgullosos, a los que se sienten superiores, a los que creen que lo pueden lograr todo por sus propias fuerzas. Dice la palabra del Señor, 7 cosas aborrece, o sea, 7 cosas odia al Señor. Eso significa la palabra. Y entre ellas está los ojos altivos, que es lo mismo a la arrogancia y al orgulloso. Y dice su palabra, Dios habita en la eternidad y en la santidad, pero también ¿con quién? Con el quebrantado y humilde de corazón. Miren la diferencia. A la arrogancia y al orgullo, el Señor los odia, los rechaza y no puede tener contacto, no puede estar cerca de ellos. Más a la humildad, aquel corazón contrito y humillado, dice, Él habita con ellos. Pero lo vamos a meditar según su palabra, nos vamos a ir a Proverbios 29. Sobre todo de esta palabra, yo sé que ya sé que la hemos recibido muchas veces. Usted ya sabe que es humildad, usted ya sabe que es arrogancia y orgullo, ¿verdad? Pero hoy quería que meditáramos en las consecuencias que ambas cosas traen. Como mamás, muchas veces hemos enseñado a nuestros hijos que hacer tal cosa le va a traer consecuencias, ¿verdad? Hacer lo malo le va a traer consecuencias. Hacer lo bueno le va a traer consecuencias. Y en esta parte vamos a ver que ambas tienen consecuencias. Proverbios 29, 23. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice, les voy a dar varios versos bíblicos, ¿verdad? Y si usted no quiere buscarlos en su Biblia, lo vamos a estar pasando, y van a estar pilas para estar pasando, para que usted los vaya viendo, ¿verdad? Yo creo en el poder que tiene la palabra, ¿verdad? Y si doy muchos versículos bíblicos es para que usted lo compare, para que usted lo confirme. Entonces, nos vamos a Proverbios 29, 23. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Quiénes se han sentido por un momento abatidos, desesperados, angustiados? ¿Será que a veces ha habido soberbia o orgullo en nuestra vida? Incluso el rey David decía, y me imagino que en muchos momentos de su vida, él la arrogancia y la soberbia por ser rey estuvieron de su lado, ¿verdad? Porque él decía, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, ¿por qué me angustio? ¿Verdad? Seguramente aquí dice, la soberbia del hombre le abate. A veces es nuestra propia soberbia lo que nos ha permitido sentirnos abatidos, angustiados, ansiosos, desesperados. Vamos a ver también ahí mismo el capítulo 16. Nos vamos a ir para atrás. 16. El verso 16
el versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Por qué sucede el quebrantamiento en nuestras vidas? Ya recibimos una palabra sobre el quebrantamiento. Es cuando sentimos que nos están quebrando, que nos está humillando el Señor, ¿verdad? Pero dice que antes de eso fue la soberbia. Y antes de la caída, ¿quién nos hemos sentido en algún momento destruidos? Cuando nos hemos sentido que nos hemos caído y que nadie nos levanta. Dice la palabra, antes de la caída estuvo la altivez. Nos vamos a ir también al 11, capítulo 11, un poquito más atrás otra vez. Capítulo 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Es para que meditemos un momento, ¿verdad? Dígale al que está a la par, yo soy humilde, dígale. Y yo voy a recibir honra. Dígale, yo voy a recibir honra. Yo voy a recibir sabiduría. El Señor está bien cerquita de mí porque yo soy humilde, dígale. Pero dígaselo. Vamos a Salmo 75 también. Quiero que vayan analizando, miren las consecuencias de ambas. Yo sé que la humildad nos cuesta. Yo sé que la humildad no es fácil. Yo sé que la humildad tiene que ver con bajeza, con pobreza, con humillación, con someterse. Y no es fácil. La carne de nosotros no la recibe bien, no le gusta. La carne de nosotros le gusta sentirse, ay, que nos alaben, que nos honren. Eso le gusta a la carne, ¿verdad? Pero el sentirnos nosotros humillados, no. La carne se resiste a eso, ¿verdad? Hay aún soberbia. Vamos al Salmo 75, 4. Dice, ¿ya lo tienen? Si no se los leo, dice, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os orgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. ¿Qué significa eso? O sea, así, ¿verdad? Sentirse superior. Ya se ha fijado que la persona arrogante, la persona orgullosa, su posición pues es alta, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, estábamos en ¿cuál? 75:4, ¿verdad? Dice, no habléis con cerviz erguida. O sea, no tengamos posición de altura, dice la palabra del Señor. En el verso 6 dice, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y aquel enaltece. Al Señor viene el enaltecimiento, del Señor viene la honra, del Señor viene la sabiduría, del Señor viene todo lo que tenemos. La casa que tenemos, los hijos que tenemos, ¿quién nos los dio? Del Señor. No vino ni de oriente ni de occidente, no vino porque yo trabajo para tal, no vino de eso, viene del Señor. Pero lo que yo meditaba es, a este humilla y a este enaltece. ¿A quién? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que los que se humillan serán enaltecidos y los que se enaltecen serán humillados. Por eso dice la palabra, a él humilla y a él enaltece. Tengamos en cuenta esta palabra. ¿Qué consecuencias queremos en nuestras vidas? ¿Qué queremos cosechar? Si la palabra está bien clara. Vayámonos también a Mateo 23:12. Mateo 23:12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23, 12. 23,
Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mateo 23:12, ¿verdad? Me estaba adelantando, dice. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Vieron las consecuencias? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Verdad? Dice, en algún momento nos hemos sentido abatidos o caídos. Recapacitemos, ¿será que ha habido soberbia en nuestra vida? ¿Será que nos hemos enaltecido? ¿Será que nos hemos creído por posiciones? ¿Nos hemos creído que lo hemos podido lograr por nuestra propia cuenta cuando el Señor nos está diciendo, es mía? O sea, todo lo que tenés yo te lo he dado. Mi palabra es qué consecuencia queremos en esta vida. La palabra de humildad también tiene que ver con sumisión. Cuando nosotros no nos sometemos a las autoridades, cuando los jovencitos, dice la palabra del Señor, más adelante lo vamos a ver, que se creen que lo saben y no permiten ser aconsejados. Creen que lo van a poder hacer. Este también es orgullo, ¿verdad? La humildad también tiene que ver con sujeción, ¿verdad? Con saber que hay alguien más fuerte o más sabio que a mí me va a poder ayudar. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué queremos en nuestras vidas? Al que se humilla, Dios lo exaltará, y al que se exalta, Dios lo va a humillar. Dice la palabra del Señor, ahí estamos en Mateo 23, quiero que regresemos a Mateo 11. Le dije que había mucho versículo porque yo quiero que la palabra hoy la enseñe, sobre todo la palabra del Señor. Dice, y mire, es un llamado para usted y para mí, ¿verdad? Que hemos recibido a Cristo. La humildad es un llamado para aquellos que recibieron a Cristo, para aquellos que están siguiendo a Cristo. O sea, diga usted, el llamado a la humildad es mía, diga. El llamado a la humildad es nuestra, es para nosotros. Dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, nos está diciendo Jesús a cada uno de nosotros. Y que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor está diciendo, aprendan de mí y reciban mi yugo. Aprendan de mí, dice el Señor, que yo soy manso y humilde de corazón. Y ese es el llamado para cada uno de los que hoy estamos acá. Ese es el llamado, a ser humildes. ¿Y será que es bonito ser humilde? La humildad tiene mucho también con darle lugar a las otras personas. La humildad es aquella persona que sabe, Jesús hace un llamado también a saber que nosotros debemos vernos como los demás, dice su palabra, como menos importante y ver con mayor estima al otro, así dice su palabra. Nos vamos a ir a Filipenses 2. Filipenses 2. Dice, vamos a leer Filipenses 2 del verso 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es humildad. Ver a los demás con mayor estima como superior que a mí mismo. ¿Ya vio cómo son de contrarias con el orgullo y la soberbia? La soberbia cree que es mayor y más importante, más el humilde, dice la palabra del Señor, tiene que ver al que está a la par, dice, y considerarlo con mayor estima o como superior que a nosotros mismos. Esa es la humildad. Esa es la humildad a la que nos está llamando el Señor. Vayamos también a Lucas 14:7. Eso es para que no se duerma. Y busque Lucas 14:7.
El Señor observa. ¿Usted cree que Dios no nos observa? El Señor sabe en el corazón de nosotros si hay soberbia, si hay orgullo, si hay altanería, si hay presunción, si hay engreimiento. El Señor ya lo sabe. Y el Señor sabe si hay humildad. Si estamos viendo a nosotros mismos no como superiores, sino estamos viendo al que está a la par como superior que a nosotros mismos, el Señor ya lo sabe. En esta palabra que vamos a leer, Jesús observaba a todos los que le oían su palabra. Miremoslo en Lucas 14:7. Y enseñó. Jesús miraba que todos los que llegaban a los lugares para escuchar su palabra querían los lugares de adelante. ¿Ya se ha fijado que aquí no es así? Hoy me siento contenta que por lo menos las bancas de adelante sí se sentaron. A veces nadie se quiere sentar adelante, ¿verdad? Aquí en Ayarza no pasa eso, ¿verdad? Que Jesús observó. Miren lo que observó Jesús. Pero es bueno sentarse adelante a veces, ¿verdad? Porque es un llamado, ¿verdad? Y cuando no hay aquí sentados, se ha fijado que siempre hay un llamado, ¿verdad? Pero esto es bueno. Leámoslo como lo dijo Jesús. Observando eso, en el verso 7, Lucas 14:7 dice, observando, y él era Jesús que observa, siempre observa. ¿Usted cree que aquí nos está observando Jesús? Aquí nos está observando a todos. Y dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola. Jesús siempre aprovechaba el momento para enseñar. Él observaba y enseñaba. Y esta vez les enseñó diciéndoles, el verso 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, que esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y otra vez lo vuelve a enseñar Jesucristo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y que el que se humilla será enaltecido. Esta es la palabra que a mí me hacía reflexionar qué consecuencias queremos en nuestras vidas. La arrogancia, ¿verdad? Y el orgullo aquí en la tierra tal vez le van a traer fama, cosas buenas para la carne, pero según Jesucristo, al que se enaltece y se orgullece, Él mismo lo va a humillar, dice su palabra. ¿Qué queremos nosotros? Vayámonos a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, el verso 5. Y aquí está donde el apóstol Pablo dice que la humildad tiene que ver también con la sujeción. Y la vez pasada, si se recuerdan los que estuvieron, vimos que el apóstol Pedro es él. Él no era humilde al principio, ¿verdad? Pero el Señor le enseñó a ser humilde. Y una vez más, él vuelve a decir en el verso 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pedro dice también que la falta de sujeción, la falta de obediencia, aunque no lo creamos, es orgullo. Porque el que se somete a alguien que el Señor puso por autoridad, lo está haciendo por humildad, no porque sea bonito someterse a alguien. Pero especialmente el apóstol Pedro les está hablando a los jóvenes, porque los jóvenes, yo sé y sabemos que ahora son muy inteligentes, ¿verdad? Pero a veces saben que lo saben todo, cuando no saben cosas. Es bueno hacer caso y oír consejos de personas que han pasado los mismos problemas que ustedes están pasando. Sus papás, ¿verdad? Alguno dice, yo le voy a dar un consejo a mi hijo, no porque haya sido mejor, sino porque lo viví y ahora puedo decirle con autoridad, no lo hagas. Pero el apóstol Pedro está diciendo, jóvenes, revístanse de humildad.
Hagan caso a los que son mayores. Cuando alguien se acerque y le dé un consejo, escúchelo, no lo menosprecie, porque ese es orgullo. Amén, digan los jóvenes. Dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo no sé si usted se está dando cuenta todos los beneficios que va a traer la humildad. El Señor va a dar gracia. El Señor va a dar sabiduría. El Señor va a dar honra. El Señor va a dar su presencia todos los días. El Señor, cuando Él se sienta más pequeño, el Señor lo va a enaltecer y le va a dar gloria y honra. En cambio, qué mal las consecuencias de la soberbia, del orgullo, el creerse superior, el creerse que todo lo puedo y que no necesito ni un consejo ni a nadie. Qué mal le va a ir. Por eso la palabra de hoy es que reflexionemos cómo estamos en humildad. Quiero leerles una historia para que usted mismo se dé cuenta que la palabra es verdad, que todo lo que el Señor promete, sus consecuencias, es verdad. Y el Señor nos ama, sabemos que el Señor nos ama, pero cuando somos orgullosos, el Señor nos va a humillar aunque nos ame. La palabra del Señor cuando ofrece y dice, esto te va a pasar, no lo hagas, no evita las consecuencias y pasan. Por eso es momento para que analicemos en esta mañana qué queremos en el futuro para nuestras vidas. ¿Honra? ¿Queremos para nuestras vidas la bendición del Señor? Entonces, como dice su palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay un llamado para usted y para mí a ser igual que Jesucristo, humildes y no arrogantes. Mire esta historia. Yo leía esta historia y dije yo, Señor, qué duro para las personas que creen que tienen poder, que todo les pertenece a ellos y que no pueden ver sus limitaciones, sino que se creen superiores. Mire esta historia que traté lo más de resumírsela. Es un rey. El rey Usías, no sé si alguien ya la leyó. La historia del rey Usías, qué triste. Empezó muy buena, pero terminó bien mal. Pero leámosla, está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Por eso, ¿verdad? El apóstol Pedro les está diciendo a los jovencitos, revístanse de humildad, adopten la humildad, aunque no es bonita, no es popular, no se ve bien, pues. La arrogancia sí, la superioridad sí la lava el mundo, ¿verdad? Y la carne de nosotros la recibe bien, ¿verdad? Pero trae muy malas consecuencias. Vamos a leer Segunda de Crónicas 26. Este era un rey que su padre murió y a él le tocó que asumir el trono a sus 16 años. ¿Quién tiene 16 años aquí? Imagínense. El rey tuvo que, ese niño de 16 años, por la muerte de su padre, tuvo que quedarse reinando él. Ese jovencito no sabía nada y creía que lo sabía todo, pero empezó bien. Dice el verso 14, se los voy a resumir. Si usted lee desde el principio se va a dar cuenta que dice, el verso 6:1 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey. Por rey. Pero mire, le voy a leer el verso 5 para que usted lo entienda bien. Él tuvo un buen maestro. Él era un jovencito, él tuvo un buen maestro que fue Zacarías. Zacarías honraba a Dios y él enseñó a este niño de 16 años. Le dijo, todo lo que quieras emprender, pídeselo a Dios. Honra a Dios, busca a Dios. Y fue bien aconsejado a ese jovencito. Y dice, mire en el verso 5 para que se dé cuenta. Y persistió en buscar a Dios. Este jovencito empezó muy bien. En los días de Zacarías, dice, entendido en visiones de Dios
y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. A él, este hombre de Dios lo enseñó a que todo lo que tenía que hacer le pidiera al Señor. Y dice la palabra del Señor que el Señor lo prosperó a pesar de ser joven. Pero mire lo que pasó, hizo muchas cosas grandes ese joven rey. Vayámonos al versículo 14. Después de todo eso dice, y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. O sea, qué inteligente era ese rey joven. Pero había venido del Señor. Y dice, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos. Se hizo famoso ese joven rey, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse ¿qué? Poderoso. El Señor lo ayudó tanto, ¿verdad?, que este joven rey se llegó a ser poderoso. Pero mire el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, ¿cuándo qué? Cuando ya era fuerte, su corazón ¿qué? Se enalteció. Se enalteció, ¿para qué? Para su ruina. ¿Ya vio? Por eso le decía que leyéramos los versos anteriores. Todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será. ¿Qué le pasó a este joven rey que empezó muy bien? Dice, se enalteció. Y dice, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Qué le hacía falta a este joven? Sumisión, obediencia. Es por eso que el apóstol Pedro, sobre todo, les dice a los jóvenes, revístanse de humildad, sean sumisos, sean obedientes, porque la falta de sumisión es orgullo y el orgullo lleva a la ruina. Él era joven, él empezó bien, lo hizo poderoso el Señor, pero se enalteció y lo primero que hizo es rebelarse contra su Dios. No se humilló, no hizo caso y dice, entrando en el templo de Jehová, no, estamos en él bien, ¿verdad? Se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y dice que hizo, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué hizo él? Se los dije a un principio, la humildad tiene que ver con aquel que sabe que tiene limitaciones. La humildad nos hace a cada uno de nosotros saber que tenemos limitaciones. En cambio, la arrogancia y el poder nos hace ver que lo podemos hacer todo. Como somos grandes y fuertes, creemos que todo lo podemos hacer. ¿Y sabe cuál era el problema aquí? El rey no era superior al sacerdote. El sacerdote era la autoridad de Dios. Y el sacerdote tenía autoridad para con el rey. Y vino este rey y dijo, como yo soy fuerte, ¿verdad? Como a mí todos me honran, como ya me miran grande, ¿verdad? No se dio cuenta que había una limitación y que había algo que él, aunque sea rey y famoso, él no lo podía hacer. Solamente un sacerdote. Los sacerdotes eran los que podían ir a quemar el incienso en el lugar de quemar incienso. Solo el sacerdote podía ir al frente, no el rey. Pero a él se exaltó, él se engrandeció y dice que quemó el incienso donde no debía ser. Se enorgulleció, pero miren qué duro le fue. Por eso es que le digo, el Señor nos ama, pero no nos quita las consecuencias. Así es Dios y tenemos que saber. Mejor desde el principio, desde ahora, empezar a recibir el llamado del Señor. Ser humildes, no arrogantes. Sigamos leyendo. El verso 17 nos quedamos y dice, y entró tras él el sacerdote, iba detrás
Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Dios tiene un orden y hay que respetarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario, todavía tenía el incensario, dice, para ofrecer el incienso, todavía lo tenía en su mano, y se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Yo no sé si usted siguió esta historia y se pudo dar cuenta qué grande, qué poderoso, qué perfecto iba todo, hasta que el orgullo lo atacó, hasta que se enalteció y no se dio cuenta que había una limitación como rey, que había una autoridad superior y que él no podía hacer eso. Pero lo duro es, y dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había, ¿qué? Herido. ¿Se da cuenta cómo la verdad se cumple? Como cuando el Señor nos dice: no sean arrogantes, porque va a ser para ruina. No se exalten, porque yo los voy a bajar, ¿verdad? Mejor humíllense para que yo los exalte. Esa es verdad del Señor. Pero yo no sé si usted se puede dar cuenta, esta historia tan dolorosa, tan bonita al principio, joven, ¿verdad? Hubo alguien que le enseñó y le dijo: mira, no tenés sabiduría, pero déjate aconsejar por mí, ¿verdad? Pedile al Señor, orale al Señor y el Señor te va a hacer fuerte. Y lo logró y se hizo poderoso. Me imagino que fue uno de los más grandes reyes en ese tiempo, porque dice que tanta fue su fama que se exaltó. ¿Se da cuenta cómo la palabra del Señor no nos miente a cada uno de nosotros? Quería que termináramos con esta palabra. Nos vamos a ir a Filipenses 2. La exhortación es clara, el llamado es claro. Y si alguien viene a enseñar humildad, el mayor ejemplo de humildad lo dio Jesucristo. Él lo era todo. ¿Sabemos que Jesús es Dios o no? Jesús es Dios. Jesús, antes de venir a la tierra, estuvo lleno de gloria. Jesús estaba sentado en su trono, porque dice su palabra que Él lo era todo y se encarnó. Antes de venir a la tierra, Él era poderoso, majestuoso, estaba sentado en un trono, estaba lleno de honra, de poder y de gloria, pero se hizo carne. Y el mayor ejemplo de humildad nos la da en esta palabra. Quiero que la lea y el Señor le va a revelar: esto es humildad. El Señor le va a revelar a usted y a mí, como me reveló a mí. Esto es humildad. No hay nadie más humilde que Jesucristo. Antes que la leamos, Jesús en una palabra les pregunta a todos los que le estaban escuchando, cuando no le creían que Él era el Cristo, el Hijo del Dios verdadero, vino Jesús y les dijo: ¿a quién esperaban pues? ¿A quién querían recibir ustedes? Porque los de ropas delicadas están en su trono. A Jesús no lo vieron venir con poder, revestidos de rey. Jesús vino a la tierra con mansedumbre y humildad. Y cuando le decían: Él es el Cristo, ¿verdad? ¿Será que Él es el Rey? No muchos le creyeron porque pensaron que iba a venir vestido de gloria,
¿verdad? Vestido de rey, como un príncipe, vestido, arrogante, ¿verdad? Pero Jesús no se presentó así. Jesús se presentó, dice en Isaías, con toda mansedumbre y con toda humildad, siendo Él el verdadero rey, siendo Él toda la gloria, todo el poder. Se hizo carne como nosotros. Quiero que nos vayamos a esta palabra y el Espíritu Santo, yo sé que le va a ministrar en la palabra. En la palabra. Filipenses 2, lo vamos a leer desde el verso 5. Otra vez nos está diciendo Jesús que haya en nosotros ese mismo sentir de humildad. Todo orgullo, toda prepotencia, todo enaltecimiento de los hijos de Dios se tiene que ir a través de esta palabra. Porque aunque nos ame, si el orgullo está en nuestras vidas, vamos a ser humillados, vamos a ser bajados. Y yo me doy cuenta en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el Señor tuvo que quitarle todo su poder, toda la gloria que para él era gloria. Decía el apóstol Pablo, de la tribu, una de las mejores tribus, era descendiente de Jacob, estudiado el mejor, porque voy a ser fariseo, y con el mejor maestro, Gamaliel, que la Biblia dice que fue el mejor maestro, y era su gloria, era lo que lo hacía ser arrogante y orgulloso. Pero cuando Jesús lo llamó, le dijo: todo eso se te tiene que quitar. Y el apóstol Pablo dijo: todo lo que era para mí ganancia, o sea, todo lo que me daba orgullo, todo lo que me hacía altivo, lo que me daba fama, decía el apóstol Pablo, hoy lo dejé por el conocimiento a Cristo. Esa es humildad. Dejarlo todo, dejar lo que tengo, dejar de hacerme, es que soy esto, es que tengo el puesto de esto, es que estudio en tal parte. Para Cristo no vale. Y tampoco, ¿verdad? No es para que no estudie, no se prepare, no es ese el fin. El fin es que delante de Dios vale más la humildad que todo lo que podemos tener en esta vida. Vimos en la palabra anterior, no es de oriente ni de occidente, o sea, no viene del presidente ni de su papá. Lo que tiene hasta hoy le vino de Dios. Y si a Él se le place, se le puede quitar. Pero ¿por qué se nos puede quitar? Por la arrogancia. Que no se nos suba a la cabeza la arrogancia, la altivez. Porque Dios la desprecia. Dios no la quiere. Vayamos a la palabra hoy, sí, Filipenses 2:5. Vamos a leer desde el 5 hasta el 11. Yo quiero que lea. El Espíritu Santo le va a revelar la verdadera humildad. Léalo. Y esas palabras se le van a ir al corazón a usted. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, nos vamos a ir deteniendo por momentitos, siendo en forma de Dios, como Dios, en cantidad y en excelencia. Él era Dios y lo tenía todo. Pero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Recuérdense, el rey Usías se aferró de su poder. Dijo: lo tengo todo. Y se aferró a eso y hizo cosas que no debía. Mas Cristo dice: teniéndolo todo, siéndolo todo, glorioso, poderoso y majestuoso, dice su palabra, no lo estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús? Estaba revestido de poder, de gloria, era Dios. Imagínense un Dios tan glorioso, lleno de todo. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó. Usted se ha despojado de algo, se ha quitado algo. Despojarse significa quitárselo. Jesús se quitó el poder y lo dejó. Dice su palabra. A eso se refiere cuando dice que se despojó. ¿En dónde vamos? ¿En cuál vamos? 7, ¿verdad? Sino que se despojó, se quitó las vestiduras de Dios,
se quitó la vestidura real de príncipe, de Dios y de rey, y dice, tomando forma de siervo, haciéndose hecho semejante a los hombres, se quitó su vestido de Dios y se puso el de nosotros. Se hizo hombre, lo dejó y se hizo hombre. Yo meditaba en unas palabras y ahora la entiendo. Una pastora decía, ¿verdad? Yo escuché esas palabras. Si a usted el Señor le dijera que por amor a alguien se tendría que hacer hormiga, ¿usted se haría hormiga ahorita? ¿Por amor a alguien usted se haría hormiga en este momento? Así le tocó a Dios. Por amor a nosotros se hizo hombre siendo Dios. Se quitó su poder y se puso el de nosotros, porque dice que se encarnó. No dejó de ser Dios, pero se quitó el poder de Dios y se hizo prácticamente un humano como nosotros, porque se encarnó, dice su palabra. Sigamos leyendo. Y estando en la condición de hombre, haberse hecho como nosotros, se humilló. Eso fue humillación para Dios, dejar el poder y estar como nosotros. Y dice, haciéndose obediente. El Señor nunca dejó de ser obediente. Y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si usted cree que se ha humillado un momento en su vida, Jesús se humilló más. Porque nadie hemos muerto en una cruz como Jesucristo. Mas Jesucristo murió en forma de delincuente, porque esa era la muerte que se le daba a los delincuentes, y para los judíos la cruz era algo como deshonroso. Pero Jesús fue hasta la cruz por obediencia, por humildad. Y en el verso 9, aquí nos da la mayor lección. Vimos que el rey Usías fue humillado, le dio lepra y murió con lepra por causa de su desobediencia. Mas Jesucristo dice que haciéndose obediente, sabiendo sus limitaciones, hasta la muerte y muerte de cruz, dice en el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó. Y no hay mayor exaltación que la que se le dio a Jesucristo, porque se humilló. Porque en vez de hacerse grande, se hizo pequeño. Porque en vez de hacerse de poder, se lo quitó. Y dice, el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La mayor humillación la vivió Jesucristo, pero la mayor exaltación también la vivió Él, porque dice la palabra que no hay nombre mayor que el de Jesucristo. Y Él ahora está sentado en su trono, y dice que toda rodilla se debe doblar, y tan grande fue la exaltación que el Padre dijo, nadie va a poder venir a mí si no es a través de mi Hijo. Es el camino para llegar a Dios. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesucristo, porque Jesucristo se humilló y porque Él lo exaltó. ¿No le parece a usted que Jesucristo nos muestra hoy cómo debemos caminar nosotros? ¿De qué nos estamos haciendo nosotros? ¿Qué poder es el que creemos nosotros que tenemos para creernos superior a los demás? Quíteselo en el nombre de Jesús. Quíteselo, porque el que se humilla será exaltado, y que el que se exalta será humillado. ¿Qué quiere en su vida? ¿Cuál consecuencia quiere? Yo a mis hijos les he dicho, esto le va a traer estas consecuencias, esto le va a traer estas consecuencias. Escoja pues, dice la palabra del Señor. ¿Quieres ser humillado o quieres ser exaltado? Analícelo. Lo que pasa es que el precio de la humillación no es bonito. La carne no la quiere, rebajarse, humillarse, ¿verdad? Sentirse menos, ver al otro con mayor estima que a mí mismo, buscar el bien del otro y no del mío. Qué difícil. Es difícil. No es fácil el llamado que hoy nos está haciendo Jesucristo.
adoración. Cantaban un canto de alabanza, de remolineando, ¿verdad? Pero el Señor me mostraba algo. Y me mostraba, yo no lo he leído, tal vez después lo confirmo. Me mostraba al rey David en una como forma de procesión. Así se los puedo decir porque así miraba yo a mucha gente. Pero David ya era un rey. Y dice la palabra, ¿verdad? Esa sí la he leído, pero el Señor me lo mostraba, ¿verdad? David empezó a danzar y a danzar a tal punto que dice que sus vestiduras se le fueron cayendo y él ya era un rey. Y dice que la esposa del rey David, la hija del rey Saúl, ¿verdad? La esposa que ya era esposa del rey David, dice que lo vio humillante y dijo: mi esposo ya es un rey y anda con todos los siervos danzando. Y dice que se avergonzó de David y le dijo que como rey él no debería danzar de esa forma, se miraba humillante. Y el rey David le dijo que él era así para el Señor. Él no se sentía superior como rey y que él iba a estar, si había que hacerse vil por el Señor, bajarse. No, porque un rey, yo me imagino, como rey él tenía que haber estado sentado en su trono, ¿verdad? Viendo danzar. Los reyes, así me los imagino yo, siempre sentados en su trono. Mas el rey David se bajó de su trono y fue a danzar de una forma en que sus vestiduras se cayeron de él, ¿verdad? Pero yo lo miro y el Señor me decía en ese canto: el rey David tuvo humildad. Siendo rey, él se fue a danzar y se quitó la ropa. Esa es su humildad. El Señor me mostraba algo hoy en la alabanza, y no sé si me equivoco. La falta de danza a veces es orgullo, porque nos da un poco de vergüenza. ¿Qué va a decir los demás? Pero mi danza, o las mujeres a veces decimos: es que ando con tacones y cómo voy a ir a danzar. Pero hoy el Señor me decía: es falta de humildad. Y el Señor me pedía a mí, tal vez a mí, pero yo se lo voy a pedir a usted. Dancémosle al Señor, quitémonos, despojémonos de todo orgullo. Si es preciso, si los tacones nos estorban, quitémonoslo para el Señor. El rey David decía: si me hago vil danzándole al Señor, si me hago menos para los